Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria. Gracias por este momento, Señor, gracias por resguardarnos, por cuidarnos, por disciplinarnos, Señor, porque sabemos que nos amas. Gracias por todo lo que nos diste el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vámonos de inmediato a la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, y escrito está: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura nos sugiere en amor a que nuestra conducta hacia el Todopoderoso en todo momento y circunstancia promueve la intención de nuestro corazón al agradecimiento con genuino asombro por todo lo que nos rodea, ya que solamente con la gracia otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesús nos permitirá disfrutar las bienaventuranzas con todos los que nos rodean y vivir como escrito está. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 16, 13, 14. Aleluya. Bueno, Rayito, te ofrezco una disculpa porque tú pusiste un versículo de la Biblia Nueva Versión Internacional. Nosotros aquí en este canal somos, ¿cómo decirlo? La Biblia que utilizamos de lectura es la Reina Valera 1960, que es la que se nos hace una traducción de las más correctas. Una más correcta traducción, la 1909, pero está más compleja de leer y de entender. La Reina Valera 1960 nos agrada mucho porque aunque todavía trae unos, ¿cómo se llaman? Unos modismos antiguos españoles, es una de las versiones más fieles a la traducción original. En el caso de la NBI, aunque es de muy fácil comprensión, una cosa que no nos agrada de la Biblia es que niega el poder de la sangre de Jesucristo. Si tú buscas los versículos que hablan del poder de la sangre de Jesucristo en la Biblia, NBI, te vas a dar cuenta que fueron eliminados. Entonces, te pedimos con amor y por favor que los versículos que subas siempre sean de la Reina Valera 1960. Por muy bonitos o muy explícitos que sean, por favor te pedimos que sean de la Reina Valera 1960. Que te bendiga Dios, Rayito. Ahora sí, vamos a comenzar de inmediato con la lectura. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 21. Bueno, vamos a leer el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, y escrito está: la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hombres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su paciencia ganarán sus almas. Pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estas son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hiérganse y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolos saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bueno, aquí es un capítulo prácticamente en un sentido muy escatológico por las dos profecías que el Señor Jesucristo nos dice y son del mismo Señor Jesucristo. La primera es acerca de la destrucción del templo, ¿no? Cuando dice aquí en las señales antes del fin, si leemos un párrafo arriba, dice Jesús predice la destrucción del templo. Entonces, cuando le preguntan diciendo cuánto será esto, se estaban refiriendo al año 70 después de Cristo, cuando Roma invadió Jerusalén y arrasó Jerusalén, no la invadió, arrasó Jerusalén, destruyó el templo, el último templo que se construyó, y por decirlo, era el cuarto templo, el tabernáculo, el templo de Salomón, ¿cómo se llama? El templo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, este templo que les había construido Herodes, bueno, que había reconstruido Herodes. Es a lo que les está hablando el Señor Jesús, acerca de todas las señales que ya estaban aconteciendo, pero estaba hablando de la destrucción del templo, que sucedió en el año 70 después de Cristo. Ajá, que varios apóstoles no lo vieron, Juan sí lo vio, completamente Juan sí lo vio. ¿Por qué? Porque él sí hace mención en sus cartas y en el Apocalipsis acerca de cosas que sucedieron en el templo, pero los otros apóstoles no, por ahí podemos saber la fecha de esa escritura. Después de que les dice todas estas cosas que narra el Señor Jesús acerca de la destrucción del templo, entonces sí viene con una profecía acerca de la venida del Hijo del Hombre. Ajá. Como les decíamos, le damos clases a muchachos en recuperación de adicciones, muchos de ellos ya doblaron sus rodillas ante Jesucristo, reconociéndolo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y uno de ellos que ya salió, mantengo contacto con él por teléfono para seguir su discipulado de cerca. Entonces, él empezó por lo difícil en la lectura de la Biblia, empezó leyendo Apocalipsis, y me habló muy espantado, me habló en el transcurso del día muy espantado acerca de todas las cosas que se describen ahí y que a su entender de él ya están pasando. Sí, ya pasaron muchas señales, faltan otras tantas por cumplirse, señales y profecías. Y hay muchas profecías que se van a cumplir en el reino milenial, hay unas que se van a cumplir en la vida eterna, hay unas que se van a cumplir en el arrebatamiento, hay unas que se van a cumplir durante el periodo de la tribulación, pero no hay ninguna profecía que nos diga el día y la hora exacta. Sí nos está dando, ¿cómo se llama? Señales cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y este muchacho me preguntaba si todo lo que está sucediendo en el mundo alrededor podría ser el cumplimiento de esas profecías. No, no puede ser, son cosas que siempre han pasado en el mundo, pero que ahora con las redes sociales podemos tener conocimiento al momento de lo que está pasando. No hay todavía en sí ninguna profecía bíblica que se esté cumpliendo en este momento,
de la palabra de Dios con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Por ahí hay muchos loquitos que se quieren quedar fuera del reino de los cielos porque dicen que solamente Israel es el pueblo de Dios. Sí, oramos por Israel, oramos por el pueblo judío, porque recuerden que la palabra dice que bendito el que los bendiga y maldito el que los maldiga. Pero no, ¿cómo se llama? No es el tiempo todavía, no son las señales que marca la palabra de Dios que van a suceder para su pronta venida. No, no se ha dado todavía una ninguna. Cualquier erudito bíblico, cualquier comentarista, cualquier comentario bíblico lo pueden usted leer y van a ver que no hay señales todavía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le recomendé a este muchacho que leyera Daniel, Oseas, Joel, Primera de Tesalonicenses, Mateo 24 y Lucas 21 para que comprendiera un poquito más todo lo que se está narrando en Apocalipsis. Pero a final de cuentas creo que la recomendación principal, que no solo este muchacho, sino todos y cada uno de nosotros debería de comprender, ya debería de comprender, que realmente ni nos debe importar, ni nos debe asustar todo lo que va a pasar en el mundo. Nos debe preocupar por las personas que no han recibido a Cristo. Eso sí, nos tiene que causar cierta inquietud, cierta malestar, porque hay personas que no han recibido a Jesucristo. ¿Miedo? No, ¿por qué habría de tener miedo? Si nosotros somos ya regenerados con el Espíritu Santo, el Señor nos va a recoger en el cielo con su iglesia antes de que sea todas estas cosas. Si no debemos de tener miedo, porque aun y cuando nos quedáramos en el supuesto, como algunos mencionan, que los pretribulacionistas, los tribulacionistas y los posttribulacionistas que confirman que los hijos de Dios íbamos a pasar por la tribulación, yo digo que no por lo que dice la palabra de Dios. No vamos a pasar nosotros por la tribulación, y aunque aunque pasáramos por la tribulación, sabemos a dónde vamos, por eso no tenemos miedo. No entiendo a veces los cristianos que tienen miedo de esto. Bueno, sí lo entiendo y ahorita les voy a decir por qué. No debemos de tener, ¿cómo se llama? No debemos de tener miedo. Lo que sí, como les decía, es tener preocupación porque no hemos regado el Evangelio como el Señor nos los ha mandado. ¿Por qué tiene miedo la gente de estas cosas? ¿Por qué? Porque no están velando, no están preparándose para la venida del Señor. ¿Cuántos de nosotros ayunan? ¿Cuántos de nosotros oran? ¿Cuántos de nosotros se congregan? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios? Si el Señor nos está llamando a que velemos y estemos firmes, ¿por qué habría de causarnos miedo la tribulación, las señales y todo esto? Al contrario, en cierto modo debería de causarnos alegría, porque ya nos vamos con el Rey de Reyes, ya nos vamos a su presencia, ya no vamos a estar en este mundo caído sin el Espíritu Santo, sino que nosotros vamos a estar en la presencia de Jesucristo. Dice Pablo en una de sus cartas, no sé qué es mejor, si quedarme a compartir el Evangelio o estar en la presencia de Cristo. No debería de causarnos ningún temor las señales ni esperar el tiempo. Lo que nos corresponde a nosotros es velar y estar firmes. Si el Señor Jesucristo viene dentro de 5 minutos por cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos listos en su venida? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que nos vamos a ir a la vida eterna con Él? ¿Cuántos de nosotros vamos a estar con Él en las bodas del Cordero mediante el arrebatamiento? Háganse esa pregunta. Si de verdad estamos preparados para estar con el Señor. Si tienen miedo de perder la salvación, no son cristianos. Así de fácil, lean la primera carta de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca recibieron una regeneración espiritual. Tienen miedo de que el Señor venga en este momento, que sea el fin de los tiempos, porque no estamos caminando como nos los ha ordenado el Señor. Ese es el miedo que nos da. También aquellos que piensan que pueden perder la salvación, ¿qué están haciendo con sus vidas? Que tienen miedo de perderla. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Entonces, realmente el tiempo y las señales nos deberían de preocupar en el sentido que no se riega el evangelio, pero nos debería de causar cierta alegría sabiendo que nuestro Rey viene a reinar. Y los tiempos, ¿para qué queremos saber el tiempo? Lo que nos manda el Señor Jesucristo es que estemos firmes y preparados para su venida. Si no estás firme, no estás preparado, entonces siempre vas a tener temor. ¿Qué diferencia que desde este momento
te levantes, te prepares para cuando venga nuestro rey y que te encuentre y te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué diferencia a que el Señor Jesucristo nos diga, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? Como la palabra lo dice, tenemos la bendición y tenemos la maldición. De nosotros depende qué queremos elegir. Vámonos a la lectura del segundo libro de Crónicas y comenzamos con el capítulo 31 y escrito está: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministraran, para que dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que prepararan cámaras en la casa del Señor y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Cananías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaya fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandato del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de las cosas santísimas, y a su servicio estaban Edén, Miniaim, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. En las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así el mayor como el menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa del Señor para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, y toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Capítulo 32 del segundo del libro de Crónicas. El Señor dice así: Sennacherib invade a Judá. Después de esta cosa y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan?
Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Miló en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No se engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿No han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiera salvar a su pueblo con mis manos? ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no los engañe Ezequías, ni los persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios los podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra el Señor su Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarlos y atemorizarlos, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. El Señor libra a Ezequías, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y los moradores de Jerusalén con las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron ofrendas al Señor y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, las de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándolo en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Dice la palabra de Dios en Hebreos: todo aquel que esté firme, cuídese de no caer.
Ezequías estaba bien, había hecho cosas buenas, había confiado en el Señor, pero la palabra dice que Dios lo dejó solo para probarlo. Bueno, lo dejó para probarlo. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Recuerdan cuando leímos en Segunda de Reyes que Ezequías le mostró todos los tesoros que tenía los de Babilonia? Imagínense cómo se fueron de las Babilonia frotándose las manos diciendo hasta que vamos a agarrar un buen tesoro, ¿no? Ese fue el error de Ezequías, el orgullo, la presunción. ¿Por qué? Porque le presumió, esa es la palabra, le presumió a los enviados de Babilonia todo lo que tenía. Y estos más que enviados eran espías que habían venido al pueblo de Judá a ver todo lo que podían saquear. Esa es la palabra. Por eso nosotros, la palabra nos dice que toda decisión la tenemos que consultar con Dios. Toda decisión. Y si Dios, en su misericordia, nos bendice con bienes materiales, debemos de ser humildes. Si nos da un buen trabajo, si nos da recompensas en forma de bienes materiales, no tenemos por qué andar presumiendo. Tenemos inclusive que compartir y sobre todo conservar la humildad. Es muy, ¿cómo decirlo? Muy del desagrado del Señor que andemos de presuntuosos. Y el Señor, como a Ezequías, nos va a dejar para que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros veamos qué hay en este corazón, a ver si es cierto que tan rectito. Tengamos cuidado con lo que declaramos, con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, porque el Señor nos está probando para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y sobre todo, algo que no le agrade, nos va a disciplinar y nos va a disciplinar fuertemente. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, alabado sea tu nombre en todas las naciones. Te pedimos, Señor, que por favor vengas ya, Señor. Ven a instalar tu reino a este mundo. Te lo clamamos con el corazón todos los que te amamos, Señor. Queremos verte reinar sobre toda esta tu creación. Que tú vengas e impongas paz en todo reino, en todo pueblo, en toda lengua, Señor. Que seas tú quien gobierne. Te pedimos, Señor, asimismo, que nos des la fuerza y el entendimiento para saber cómo debemos estar preparados para tu pronta venida. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de leer tu palabra y así enterarnos de todas las cosas buenas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por el honor de leer tu palabra, por el gozo cumplido de enterarnos de las verdades ahí escritas. Y gracias, Señor, por todos los que se han unido. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.